habla la Biblia mucho sobre la comunicación. De hecho, el libro del Génesis nos habla de un Dios que se comunica, un Dios que habla con su creación, un Dios que se comunica con los ángeles, con los seres celestiales, cuando le dice: vamos a hacer al hombre. Y el Señor le dice: y lo vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el escritor del Génesis le interesa puntualizar que nuestro Dios es un Dios que está en constante comunicación con el hombre. Por eso el escritor del Génesis, hay una frase que aparece como cliché en cada acto creativo de Dios, cuando dice: y dijo Dios. Hay esa expresión que se repite constantemente en la escritura: y dijo Dios, hagamos al hombre. Pero luego dice: y dijo Dios, hagamos los peces del mar. Y entonces eso nos habla de que nuestro Dios es un Dios que está en constante comunicación. De hecho, el escritor a los Hebreos dice que Dios se ha comunicado siempre en muchas formas. De diferentes maneras Dios nos ha hablado a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que habla. ¿Cuántos creemos que Dios nos habla? A veces nos habla a través de sueños, nos habla a través de la revelación de su palabra, nos habla a través del mensaje del pastor, nos habla de diferentes formas a través de alguna palabra profética, pero nuestro Dios siempre se está comunicando con nosotros. Y si nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios, somos portadores, entonces somos los únicos seres creados por Dios que somos portadores del regalo también de la palabra. Ningún otro ser creado sobre la tierra tiene el privilegio que tú y yo tenemos de comunicarnos a través de la palabra. Aunque la creación entera se comunica. La Biblia dice que un día emite sabiduría, al otro día tienen sus propios códigos de comunicación, indudablemente toda la creación que Dios ha llevado a cabo, pero los únicos que poseemos el don de la palabra somos nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque nosotros, dice Juan, al ser imagen y semejanza de Dios, pues tenemos la gran bendición de asemejarnos a aquel que en el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Nosotros tenemos la gran bendición de conocer a un Dios que habla, a un Dios que se comunica, a un Dios que transmite un mensaje. Y por eso la Biblia entonces nos habla mucho sobre la comunicación. Yo solamente estoy tomando como referencia al libro de Proverbios. Yo le digo a la iglesia donde pastoreo: hermanos, si usted no leyera muchos capítulos de la Biblia, si usted no leyera la Biblia entera, aunque hay que promover, nosotros gracias a Dios en la congregación este año hicimos un plan de lectura bíblica de toda la iglesia, de la palabra de Dios en un año, y un buen número de hermanos la vamos a terminar, gracias al Señor. Y algunos hasta se adelantaron y terminaron, y ya la escuela de ministerio les entregó su medalla de reconocimiento a ese esfuerzo. Pero yo les digo a los hermanos, si usted no leyera muchos capítulos, con que leyera un capítulo de Proverbios diario, si me leyera Proverbios y Eclesiastés y lo pusiera por obra, cuánto bien le haría a su vida. Y entonces yo quiero tomar la referencia de algunos versículos que encontramos en Proverbios, que es un libro que me encanta por la practicidad precisamente de las enseñanzas que encontramos ahí. Y respecto a la comunicación no es la excepción. Por ejemplo, Proverbios 11, 12 y 13 dice: con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras
de los malvados la destruyen. El imprudente habla mal de su amigo. ¿Quién habla mal del amigo? El prudente, ¿qué hace? Guarda silencio. El chismoso, esto no lo está inventando el pastor, esto dice la Biblia. El chismoso todo lo cuenta, porque él dice: no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí te va. Todo lo cuenta. El chismoso. Vamos a seguir hablando de él. La persona digna de confianza, ¿qué hace? Guarda el secreto. El necio muestra enseguida su enojo. Es decir, el que se enciende en un ratito. Decimos allá en Sinaloa el chilpitín. ¿Sí conocen los chilpitines? ¿Cuántos son de Sinaloa aquí? Miren, curiosamente los más guapos. Bueno, en Sinaloa, y nos gusta mucho a los sinaloenses el chile chilpitín, ¿verdad? No sé si el hermano Arturo lo conozca, o acá en Sinaloa, en Sonora yo creo también hay chile chilpitín. Pero miren, el chile chilpitín ese sí está chiquito, pero picoso. Y entonces hay gente que tiene la mecha muy corta también, ¿verdad? Por eso los cohetes, ustedes, más esas palomitas que usábamos de chiquillos, en cuanto le pone el cerillo lo tiene que aventar porque son de mecha corta. Entonces a veces hay gente que es así de corajuda, muy explosiva. Y entonces la Biblia nos dice que el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto, ¿qué? La ofensa. El prudente pasa por alto la ofensa. Yo les he dicho en muchas ocasiones, algunos congresos o en la iglesia, les digo a veces a los hermanos: hermanos, aunque es también algo chusco, pero yo les digo, el Chavo del Ocho es más cristiano que muchos de ustedes. El Kiko. ¿Eh? ¿Por qué? Porque usted ve al Chavo del Ocho peleando con el Kiko y le dice un montón de barbaridades el Kiko ya cuando lo quiere hacer enojar, y parece que el chavito de veras lo va a enfrentar y le: ¿qué dijiste? Que eres muy bruto. ¿Qué dijiste? Que eres muy bruto. Ah, sí, y se va. ¿Verdad? Y entonces les digo, es más cristiano el Chavo, porque hacia nosotros alguien nos dice algo de eso, lo sonrajamos con el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y en el matrimonio, imagínense. Entonces la gente que se enoja rápidamente, ¿qué dice la Biblia? Que es que necio. El que se enoja rápidamente es necio. Pero el prudente, ¿el quién? ¿Qué hace el prudente? Pasa por alto la ofensa. Muy bien, la Biblia dice también: el testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar, a ver, lea conmigo esto: quien sabe escuchar siempre podrá responder. Fíjense qué tremendo. Para la Biblia primero hay que escuchar y luego hay que responder. Pero cuántas veces uno de los problemas en el matrimonio es que la mujer por lo regular le dice al marido: tú nunca me escuchas, nunca tienes tiempo para mí. O a veces la mujer empieza a hablar, porque la mujer habla mucho más que el hombre, hay que decirlo. Sí, eso está demostrado científicamente, ¿verdad? ¿Y sabe por qué habla mucho más el hombre? Bueno, algunos dicen que vienen de la época de la prehistoria, o cuando el hombre era cazador, y entonces el hombre pasaba todo el día con sus amigotes de caza allá, agarrando los venados, los rinocerontes y todas las fieras, y entonces la mujer se quedaba en la casa sola. Y cuando el hombre volvía, pues la mujer tenía unas chorrocientas de palabras que decirle, y el hombre, como ya había hablado en la calle todo, pues ya lo que quería era descansar. Entonces la mujer empezaba con su verborrea, y el hombre: ya cállate, vieja, hombre, ya déjame descansar. Y entonces algunos dicen que de ahí viene la cuestión de que la mujer habla más que
que el hombre. Lo cierto es que la Biblia dice que quien sabe escuchar siempre podrá responder. Pero también dice, las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Imagínense qué hermosura de figura. En el lenguaje que mayormente manejamos este versículo, que es la versión del 60, Reina Valera, nosotros decimos manzana de oro con figura de plata. Es la palabra dicha como conviene. Y qué bonito es cuando el hombre sabe hablar como conviene en el matrimonio. La mujer sabe hablar como conviene en el matrimonio. Porque alguien nos dijo una mentira de muy chiquitos. Alguien nos empezó a decir que las palabras se las lleva el viento. Pero yo les aseguro que si Dios escarba en nuestro corazón en esta noche, va a encontrar muchas palabras que nos dijeron hace muchos años. Hay muchos niños que los padres los marcaron diciéndoles: tú no vas a servir para nada en la vida. Y esas palabras no se las llevó el viento. Esas palabras quedaron en el corazón. O hay muchas mujeres que han sido marcadas también por alguna expresión grosera, ¿verdad? Malintencionada o quizás hasta inconsciente del marido, ¿verdad? Y entonces esas palabras no es cierto que se las lleva el viento. Por eso es que después, cuando hay oportunidad, la mujer se la saca al hombre. Le refiere eso: ¿te acuerdas que hace años? Y hasta se acuerdan de la fecha, el minuto, la hora, el segundo, hasta dónde estaban. Mira, estábamos afuera de la casa de mi mamá. Mi mamá en aquel tiempo tenía la casa pintada de azul con la cornisa blanca, y allá afuera, siendo las 6 de la tarde con 35 minutos, tú me dijiste que yo ya estaba fea. Me acuerdo muy bien de eso. Y le empiezan a sacar los trapitos al sol. Y no es cierto que las palabras se las lleva el viento. Las palabras marcan a las personas, tanto a la mujer como al hombre. Por eso, de ahí que el hombre sepa usar el don de la palabra que Dios nos ha dado de manera adecuada. Pero fíjese qué tremendo, dice Proverbios 14:29: ser paciente es muestra de mucha inteligencia. ¿Se fija usted que la palabra de Dios tiene valores totalmente opuestos a los del mundo? Más en estos días donde el hombre y la mujer vivimos a prisa. Todo lo queremos rápido, inmediato. Vivimos en la época de lo desechable, de lo instantáneo. Y entonces también parece ser que así son las relaciones. Son relaciones rápidas, tenemos que ir muy recio en ellas. Sin embargo, la Biblia dice que ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Paciente es una palabra compuesta de paz con ciencia.